onda aparece primero, segundo y tercero, eso es lo único que me interesa. Y cuando primero aparece A, después B, después C, ¿qué orden hemos dicho que tenemos? Secuencia positiva. Y si es lo contrario, secuencia negativa. Entonces, y ahora también en el laboratorio hemos visto que nosotros hemos trabajado todo con ABC, ¿sí? Pero si trabajamos en la forma práctica glacial, aparece como RCT. Ustedes han visto cómo encontrábamos la secuencia de las fases. El orden de las secuencias en el laboratorio. Ustedes han visto que el secuencímetro en algunos tienen ABC, o también tiene a veces RST, o también no han visto que aparece L1, L2, L3. Entonces esos son los sistemas estandarizados. Cualquiera de ellos es válido, ¿sí? Si no nos olvidemos, cuando hablamos de secuencia positiva, estamos hablando que las ondas primero es A, después B y después C. A mí no me interesa si está girando en cualquier sentido. No se confundan el sentido de giro acá del rotor, no tiene nada que ver. A ver, esto yo les comentaba. ¿Qué pasa si el fabricante aquí le ha puesto la fase C? ¿Podría ser? Sí. Y acá le pone la fase B. Y esto está girando en este sentido. Primero se produce A, después ¿quién? Después C. Primero A, después va a llegar C y finalmente B. Entonces si es A, después C, después B, ¿de qué secuencia estamos hablando? Negativa. Entonces no se olviden, aquí no tiene nada que ver en el sentido de giro. La máquina a mí no me importa cómo está fabricada. Yo voy a ver, si quiero saber, uno de sus compañeros esta mañana me preguntaba en el laboratorio, ¿cómo sé qué fase es pues, de la SEAL? ¿Cómo será la fase? Yo voy a seguir un cable, esta es la fase hasta que llegue la católica. ¿La fase será así? No, pues lo único que me interesa es qué orden, cuál es la orden. Si primero está A, después B y después C. Entonces, ya tengo esa secuencia, entonces, eso la determino con un secuencímetro. Y justamente el alternador en este caso tenía sus 3 bobinas. ¿Cómo estaban? El módulo entre las 3, ¿cómo era? Iguales, eso lo llamamos voltaje de fase. Estas 3 bobinas, si bien es cierto, los voltajes de fase eran iguales. ¿Iguales en qué? Módulo. ¿Y eran diferentes en qué? En ángulo, estaban desfasados entre ellos 120 grados. Entonces yo a cualquiera de ellos le podía poner 0, a cualquiera de ellos, a esta B, a esta C o a esta A. Yo por referencia le pongo la fase A, por comodidad, listo, le pongo 0. Entonces aquí, esto sería voltaje de fase, ¿cuánto sería? Ángulo. 0. Aquí, voltaje de B, voltaje de fase, 120 o si no, 240. El CC, menos 240 o 120, cualquiera de ellos. Entonces, estas 3 bobinas yo podía conectarlas de 2 formas. Podía conectarlas en delta, podía conectarlas en estrella. Y aquí tengo las conexiones. Las más simples, la conexión en estrella. Entonces, estos 3 puntos voy a, en el palmo, tengo acá el neutro. ¿Qué será entonces el neutro? ¿Qué viene a ser el neutro? Presten atención porque en la clase pasada ya les he dado casi la mitad del examen. Hoy día tenemos un 30% más, así es que simplemente ahí está su 20 o su 0, cada uno. Yo tampoco no lo voy a estar haciendo, por favor entiendan. Por ahí está con su celular, todos alegres, pero después no se quejen. Si tenemos acá el neutro, entonces el alternador está diseñado siempre para entregar energía, o sea que la corriente más energía. Y aquí habíamos dicho, si yo tenía un punto X y aquí tenía un punto Y, si yo tenía el potencial acá, ¿cómo era la cabeza de la flecha? ¿Qué voltaje? Y iba hacia abajo. Entonces, si yo voy a conectar estos 3 terminales, los conectamos acá. Esto será entonces, antes si no tenía neutro, esto era A y esto era A'. ¿Qué voltaje era este? Esto era un voltaje A'. Pero como ahora se han unido los 3, ya no hay A' ni B' ni C', entonces se convierte en el neutro. Aquí está. Entonces, este alternador está diseñado para entregar corriente a la carga. Va a entregar corriente a la carga. Listo. Está entregando corriente a la carga. Entonces, la pregunta era, esto era una parte del examen. Fíjense, de broma, estos mismos se los voy a tomar en el examen, con la misma forma. ¿Sí? Si yo le pongo acá un voltímetro B sub 0, ¿qué es lo que me medía este voltímetro B sub 0? ¿Qué es lo que me medía? El voltaje de línea o el voltaje compuesto. ¿Sí? Y
cuánto era este voltaje B sub 0? ¿Y cuánto será el voltaje B sub 0? Ya habíamos dicho que este voltaje... Ah, está grabando por esta. Ah, usted no ha venido por esta parte, ¿eh? No, usted está grabando todo. La verdad que usted está viendo, está grabando. Segunda asistencia en el semestre. Claro que aparte de los dos hijas. Entonces este B sub 0, ¿cuánto sería? Si yo quiero hallar, ¿qué voltaje? ¿Cuál sería la diferencia de potencial entre estos dos voltajes? El voltaje AB. ¿Sí? Entonces este sería el voltaje que va, esto sería el voltaje AB. Entonces este voltaje B sub 0 que se va a marcar es el módulo del fasor BAB. ¿Está bien? Sí. Entonces si yo le pongo acá A y acá B, ¿no será lo mismo este voltaje BAB? Sí. Entonces nosotros habíamos dicho que esos dos voltajes es simplemente la suma de estos dos voltajes. ¿Qué condición tenían que cumplir estos dos voltajes? Colineales, quiere decir que la cabeza de la flecha del resultante tenía que ser con la cabeza del último. Y esto tendría que ser porque estos eran colineales. Si son colineales, entonces este voltaje, ¿qué voltaje sería? AN. Y este voltaje para que sea aquí, ¿qué voltaje sería? Sería NB. ¿O no? Sí, entonces este voltaje BAB sería entonces acá, este voltaje BAB sería igual al voltaje BAN, ¿sí? Más el voltaje NB. Si nosotros lo llevamos esto a un diagrama fasorial, ¿sí? lo que habíamos hecho en la clase pasada. Entonces, el voltaje BAB, ¿dónde estaba el voltaje BAN? Lo habíamos tomado como referencia. Aquí estaba el voltaje BAN. ¿Sí? Luego, aquí estaba el BAN, el voltaje, aquí, ¿qué voltaje iba? ¿Sí? Es decir, secuencia positiva A, este es el voltaje BN, este es el voltaje C. Entonces, ¿cuánto era el voltaje AN? Esto se queda, ¿sí? Se queda ahí, este 0 grados. El voltaje NB, ¿dónde estaría el voltaje NB? El voltaje NB estaría, simplemente el NB cambia es, este es el voltaje N, de tal forma que la suma de ellos, la suma vectorial, hay varias formas de sumar esto y una forma sería la ley del paralelogramo. ¿Cuánto sería la suma vectorial de los dos? El voltaje de A, B, ¿sí? Y lo que hemos hallado era pues esto. Entonces, a ver cuánto sería como módulo. Esto sería voltaje de fase, ¿qué ángulo? 0 grados. Más el voltaje NB, voltaje de fase, ángulo 60 grados, porque por alternos internos este es 120, este es 30. Por alternos internos esto es 30. Por lo tanto, ¿cuánto es esto? Esto para mí fue 60, ¿o no? Sí, pues entonces 60. Y si hemos sumado estos dos, ¿cuánto me daba ese voltaje de AB? A ver, compañero, el último. ¿Cuánto me daba? ¿Raíz de 2 o me daba voltaje de fase? ¿O voltaje en línea? ¿Cuánto? Depende. ¿Cuánto salía ese voltaje de AB? Raíz de 3, voltaje de fase 30 grados. 3, voltaje de fase, ¿cuánto? 30 grados. ¿Sí? Entonces, este ángulo para mí era 30 grados y este voltaje. Esto era raíz de 3, ¿sí? Voltaje de fase. ¿Dónde estaba el voltaje de AB? El voltaje AB. ¿Qué pasaba si el voltímetro yo lo ponía acá? ¿No era el voltaje? ¿Qué voltaje? ¿Y qué pasaba si el voltímetro yo lo ponía acá? Entonces, ¿a qué conclusión habíamos llegado? Aquí tenía desfasado 120, estaba el voltaje acá. Y desfasado 120, el voltaje estaba acá. ¿Cómo sabemos si es secuencia positiva, negativa o cualquiera de ellas? ¿Cómo sabemos si es secuencia positiva? Fíjense, es una forma muy simple. Positiva no es A, B, C. Sí, entonces esto es A, esto es B y esto es C. Lo completamos, pues. Esto será BC y esto será C. ¿Sí? Si fuese negativa, ¿cómo sería? Esto sería A, C y esto B. Pero eso se puede dar cuenta pues, solo practicando. No hay en el libro, no creo que diga, dice cuenta acá. Eso no va a existir. Solo practicando ustedes se van a dar cuenta. ¿Sí? Listo. Entonces,
Aquí tenemos entonces 3 voltajes de fase y 3 voltajes de línea. Tanto para secuencia, ¿esto era para secuencia qué? Positiva. Si fuese secuencia negativa, simplemente lo cambiamos eso. Entonces, el voltaje de ese, ¿cuánto sería? 90. Los otros estarían acá, simplemente, ¿o no? ¿Sí? Pero no había necesidad de complicarse de eso y teníamos un aquí está todo eso, lo que estamos viendo así en un resumen. Aquí tenemos el voltaje AB, el voltaje DC, el voltaje CA. Aquí está. Y lo que vemos, ¿a qué conclusión llegamos con la corrección de estrella? Acá, en esta corrección de estrella, a ver. ¿Qué pasaba? Siempre sabíamos que el voltaje de línea era igual a ¿quién? Raíz de 3, voltaje de fase. ¿Cuánto era la corriente de fase? Igual a la corriente de línea. Esa es la conclusión de la conexión en estrella. ¿Sí? Y no nos preocupamos de esto, pues, y teníamos nuestro formulario. Aquí estaba nuestro formulario, creo que más o menos se entiende, se lee. Entonces, para la secuencia positiva, ¿qué es lo que hemos tenido? AB, tenemos BC y CA. ¿Nos damos cuenta? A, B, C. Para la secuencia negativa. ¿Sí? Aquí, si ustedes quieren, yo tengo acá el AN, entonces esto sería pues hacia arriba. ¿Sí? B, esto sería otro B. ¿Qué voltaje sería esto? Si es secuencia negativa. A, C, B. Lo completan ustedes luego. Así de simple. No hay necesidad de memorizarse nada. Listo, entonces trabajamos con nuestro formulario. Ahora otra cosa. Esto, si bien es cierto, aquí la referencia es AM. Si no me indican nada, ¿qué hemos quedado? ¿Cómo positivo? ¿Cuál hemos tomado como referencia? El voltaje BC, como está definido. ¿Cuántos tipos de secuencia tenemos? Positiva y negativa. Si no me indican nada, ¿qué secuencia tomamos? Positiva. Si yo digo que es un sistema trifásico de 800 voltios, en un sistema trifásico, ¿cuántos tipos de voltajes tenemos? 6. 2 voltajes de fase y voltajes de línea. ¿Sí? Si no me dicen nada, ¿qué tipo de voltaje es? Voltaje de línea. ¿Listo? Entonces, ¿qué más tenemos acá? Luego habíamos hablado de la conexión en delta. ¿Cuál era la característica de la conexión en delta? Era mucho más fácil. El voltaje de línea era igual a ¿quién? Al voltaje El voltaje de línea era igual al voltaje de fase. Corriente de línea. Raíz de 3 corriente de fase. Teníamos bienvenidos, señor. Primera clase de clásicos. Y habíamos aprendido a calcular corriente. ¿Sí? Ya teníamos acá, en este caso, entonces, a mí no me importa si mi alternador estaba en delta o en estrella, en el laboratorio, ¿cuántos terminales tenía mi tomacorriente? ¿Cuántos? 3. ¿Cómo que 3? ¿Ha ido al laboratorio? ¿Cuántos terminales teníamos en el laboratorio? 3. ¿En dónde? 3 y medio. 4. Y un cuarto. Pero pues señor era R, S, E y estaba el. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, entonces, yo tengo acá de R, tengo S, tengo T, aquí está R, S, T. Lo que voy a calcular entonces son las corrientes. Aquí habrá corrientes. ¿Cuándo hay corrientes? ¿Cuándo va a haber corrientes? ¿Cuándo hay corrientes? ¿Habrá corrientes? ¿Hay corrientes? No, ¿por qué? Porque no hay carga, porque no quiere decir que la pizarra va a consumir energía. Listo, entonces, vamos a aprender y en teoría hemos visto calcular corrientes. Y las corrientes, yo les estoy repitiendo lo que ya hemos visto, ¿ah? Eso no es nuevo. No, un momento. No, sí te prestaba atención, ingeniero, solo que es una urgencia. Se está agarrando la corriente. No, después entre en cortocircuito. Primera clase. Primera vez. Entonces lo que vamos a aprender es a calcular, vamos a calcular las corrientes en un sistema trifásico. Y lo que hemos visto es que las corrientes que van a circular en estas líneas
ejemplo, acá, esta corriente y su A, esta corriente y su B, y la corriente y su C, estas corrientes van a depender de quién? Del tipo de carga. ¿Y cuántos tipos de carga vamos a tener? 2. ¿Cuántos tipos? Solo 2. Y también, ¿en qué forma pueden tener las cargas? También 2. ¿Cuáles son esas formas? La forma sería en delta y en estrella. Tipos. Balanceada y desbalanceada, pero no. Sí, ¿cuándo se dice que es balanceada? Cuando yo tuviese, por ejemplo, una carga, un Z1, ¿sí? Yo tengo acá un Z2, y tengo acá un Z. ¿Cuándo se dice que es balanceada? Cuando la carga, cuando Z1 es igual a Z2 igual a Z. ¿Y qué implica que la carga sea balanceada? Que las corrientes en las líneas, y su A, y su B y su C van a ser ¿qué? Iguales. ¿Iguales en qué? ¿Cómo van a estar los ángulos? 120 grados entre ellos. Ahora, ¿qué ocurre si la carga fuese desbalanceada? Es decir, que el Z1 es diferente al Z2 y diferente al Z3. ¿Qué va a ocurrir? Que las corrientes en estas líneas van a ser totalmente distintas, tanto en módulo como también en ángulo. Están desfasadas. ¿Listo? Queda. Entonces, para eso habíamos visto diversos métodos de calcular las corrientes. Y la primera forma era esta: cálculo de corrientes. Aquí no me interesaba acá si la carga, vamos a ver, aquí la carga está, vamos a ver la primera forma de calcular corriente. Fíjense lo que estamos hablando, estoy repitiendo, así que son la mitad del examen acá, y todo esto. Lo único que faltaría es ponerle valores numéricos, porque todo esto, la teoría que tenemos acá, simplemente si yo le pongo valores, es lo que va a venir en el examen. Veamos entonces, vamos a calcular corrientes cuando yo tengo este tipo de circuitos. Tengo una carga que está conectada en estrella, y es más todavía, vamos a suponer que esta línea es 0, acá no hay nada, el cable es totalmente despreciable. Listo. Aquí aparentemente es complicado, pero en el librito, por ejemplo, del Minister, aparece esto acá. Vamos a ponerlo. En el librito del Minister no le está jugando que es. Ya, esto lo ignora. Esto simplemente en el librito del Minister sería así, listo, ahí. Entonces, ¿qué aparece en el librito del Minister? Lo único que aparece acá, esta es la línea A, esta es la línea ¿qué? Neutro, esta es la línea B, esta es la línea C. Así aparece. Entonces la pregunta es, en este circuito, siempre en el 90% de los ejercicios trifásicos, el voltaje es un dato. Del voltaje no se preocupe. ¿Cuál será la pregunta, la incógnita? A ver a su compañero. ¿La impedancia Z1, Z2 o Z3? ¿Cuál de las impedancias? Pero después no se enojen, en verdad. Yo los voy mirando nada más, pero después va a venir la justicia divina. Después no se enojen, lo único que les pido es que después no se enojen. Entonces fíjense, si las cargas son iguales entonces acá, entonces voy a tener, ¿cómo calculamos las corrientes? Les decía, en el 90% de los ejercicios, en todos los libros, siempre el dato es el voltaje. ¿Cuál es la pregunta? La incógnita. Siempre va a ser la corriente o la potencia, siempre se trabaja así. Por eso la parte de los ingenieros de electricistas, el gran problema siempre es en la corriente, el cortocircuito, siempre están cuidando eso, porque el voltaje siempre es un dato. ¿Sí? Entonces fíjense, este es el dato que yo conozco. Entonces yo quiero calcular las corrientes en este circuito. Aquí no me importa si el circuito equivalente acá, si la carga es equilibrada o es desequilibrada. Entonces yo tengo acá, normalmente yo tengo un cable acá, desde neutro, aquí está el neutro. ¿Sí? Entonces yo les decía, cuando yo tengo acceso al neutro, ¿el neutro no será un cable común ahí? Sí. Entonces, tranquilamente, si yo tengo el cable común, a este cable yo puedo desmembrarlo en 3 partes iguales. Y esto yo lo independizo. ¿Sí? ¿Cuántos circuitos independientes tendría? 3. ¿Qué se le llama a ese circuito, a cada uno de esos circuitos independientes? ¿Qué le llamamos? El equivalente monofásico. Entonces, fíjense ustedes acá, todo esto está acá, o sea, no es que yo lo esté inventando ahora. ¿Sí? O sea, acá los desmembramos
fíjense, sembramos, ustedes saben que esto es tierra. Esto es tierra, esto es tierra y esto es tierra. Entonces, lo único que vamos a tener entonces es 3 circuitos independientes. ¿Qué le llamamos a cada uno de estos circuitos independientes? El equivalente monofásico. Fíjense acá una cosa interesante. El voltaje lo conozco, ¿sí? La impedancia lo conozco. Acá, olvídense, ¿cómo calculo la corriente? Esta corriente en la línea no será igual a esta corriente en la fase. Sí. ¿Tengo voltaje? Sí. ¿Tengo impedancia? Sí. Entonces simplemente por la ley de Ohm yo calculo la corriente I sub A, la corriente I sub B y la corriente I sub C. Así de simple, no hay nada diferente que aquí. El único cuidado que debo de tener, si esta si esto es A, ¿sí? Y esto es el neutro, ¿con qué voltaje lo estoy alimentando a este circuito? Entonces, todavía no vemos nada. ¿Qué subíndice le pongo? Le pongo AN. Entonces, si yo digo acá, entonces esto va a ser el voltaje DAN. Así de simple. ¿Sí? Y la corriente circulará pues fácilmente. Por lo tanto, entonces, por la ley de Ohm, ¿sí? Por la ley de Ohm, entonces la corriente I será voltaje entre impedancia. Listo. La impedancia es única. Esta sí lo conozco. Digamos 3 más J4. Listo. ¿Cuánto es el voltaje? ¿Qué tipo de voltaje es en primer lugar? Cuando aparece N, ¿qué cosa es? De fase. Pero si me dicen que el circuito está alimentado con 400 voltios, ¿qué tipo de voltaje es ese? Línea. Entonces este voltaje de fase, ¿cuánto sería? 400 entre ángulo. ¿Me han dicho algo de la referencia? No, nada. Entonces, ¿cuál tomo como referencia? Sería BC. ¿Cuánto sería entonces AN? 90, pues. Ahí está, pues, fíjense. Si es secuencia positiva, si me dicen que BC es 0 grados, ¿cuánto es AN? 90. ¿Cuánto sería BN? BN sería menos 30, si esto es 0 es menos 30. ¿O no? Sí. Entonces, les repito, ahí ya están, yo les estoy dando ya el examen casi completo. Para que nadie se queje. Entonces acá, entonces este voltaje DAN sería simplemente voltaje de fase. ¿Cuánto sería? Ya, voltaje de línea, ¿entre cuánto? Ángulo. 90. Listo. ¿Cuánto sería? Esta es la IA. ¿Cuánto sería la corriente IB? Voltaje de línea. O sea, ahí para esto. Voltaje de línea. Esto es B y esto es E. ¿Qué voltaje? Voltaje B sobre C. ¿Cuánto es el BN? N entre raíz de 3. Ángulo. Menos 30, así hemos hablado. ¿Sí? Sobre numéricamente sale el valor. Para IC, ¿será necesario hacer IC? No, a ver, por teoría sabemos que cuando la carga es equilibrada, ¿cómo son los en voltios son iguales o no? Sí, sí. Quiere decir que IC también va a tener el mismo no, valor no es necesario. A y B. ¿Cómo hallamos el ángulo? Lo desfasamos 120 de cualquiera de ellos. Pero si no sabe teoría, tengo que hacer IC, será igual a BC, pero si sé teoría, con toda seguridad. ¿Listo? Este método entonces es el método del equivalente monofásico. Aprovechamos que la corriente de fase es igual a la corriente de línea. Y el voltaje de línea es raíz en 3 voltaje. ¿Se entiende? Listo. Ahora vamos a ver la otra forma. Todo esto lo vamos a, en pocos minutos lo vamos a trabajar numéricamente, con números. Yo tenía acá fíjense una cosa. Vamos a comprobarlo esto. En este circuito, fíjense, en este circuito por el equivalente monofásico, hemos hallado acá la corriente I sub A, hemos hallado la corriente I sub B y podemos hallar la corriente I sub C. ¿Qué va a pasar acá cuando la carga sea equilibrada? ¿Sí? Aquí, ¿cuánto será la corriente en el neutro? La corriente en el neutro va a ser el negativo de la suma de las tres. Y con toda seguridad que les va a salir 0 amperios, solo cuando es equilibrada. ¿Y qué pasaría si esto fuese desequilibrado? De Z1 es diferente a Z2, diferente a Z3. ¿Puedo hallar el equivalente monofásico? A ver, te repito.
Esto es el mismo ejercicio, pero la carga es desequilibrada, este es diferente, esto es diferente. ¿Puedo hallar el equivalente monofásico? Sí, pues, porque el neutro, simplemente el neutro lo estoy desplazando en 3. La única diferencia va a ser ahora que I sub A va a ser totalmente distinto a I sub B y va a ser distinto a I sub C. ¿Y la corriente en el neutro cuánto será? ¿Va a tener valor? Sí, va a tener un valor distinto de 0 porque la carga es desequilibrada. ¿Listo? Vamos a ver ahora, todo eso lo que estamos hablando lo vamos a ver en unos pocos minutos numéricamente. Vamos a ver ahora, yo tengo acá una carga delta. ¿Sí? Hemos dicho que normalmente el voltaje es alto. ¿Listo? El voltaje es alto. A ver, vamos a suponer que nos diga este ejercicio, el voltaje es, en este circuito trifásico, el voltaje es igual a 600 voltios. Listo. Es el único dato que tengo. ¿Sí? Y me piden encontrar las corrientes en la corriente en las líneas. I sub A, me piden I sub B y me piden I sub C. ¿Sí? Y fíjense, este método es totalmente indistinto si la carga es balanceada o desbalanceada. No tiene nada que ver. ¿Sí? Estas impedancias, fíjense, yo las conozco. Acá. Estas impedancias las conocemos. Listo. ¿Cómo puedo hallar esas corrientes I sub A, I sub B y I sub C? Con los conocimientos básicos que tenemos de circuitos curvos. Primera ley. No, todavía no. Apenas yo vea mallas, me voy a poner nervioso. Cuando hacen mallas, pues, preferible le califico qué calculadora tiene. Tiene buena calculadora. Mejor le califico a la calculadora porque a los conocimientos que tiene. Y no esperen tampoco que yo veo, en serio, que voy a ver mallas ahí, ya saben lo que va a suceder. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos estas corrientes I sub A y sub B? De una forma totalmente sencilla. ¿Sí? Lo único que hacemos en teoría, hemos dicho, si yo conozco el voltaje y conozco la impedancia, ¿qué puedo hallar? La corriente, pues, ¿qué le llamamos a esta corriente? Vea. ¿No le llamamos corriente de fase? Sí, esta es una corriente de fase, que puedo llamarle si quieren una corriente I sub 0. ¿Sí? Si yo tengo esta impedancia conocida y este voltaje, ¿ese es conocido o no? Sí, ¿puedo hallar la corriente en esta fase? También, listo, a esta corriente puedo llamarla una corriente I sub 1. Listo, esta impedancia es conocida, este voltaje también es conocido. ¿Puedo hallar esta corriente de fase? Sí, esta sería una corriente I sub 2. Pero yo no quiero las corrientes de la fase, sino quiero la corriente en las líneas. ¿Cómo podemos hallar la corriente de las líneas? Simplemente pues aplicando la primera ley en estos vértices I sub A, en estos vértices A, B y C. Entonces, todo esto es la ley de Ohm. Listo. La ley de Ohm. ¿Y esto qué cosa es? Primera ley. ¿Sí? Primera ley. Corrientes que entran igual a corrientes que salen. Digamos, para IB, la corriente que entra igual a la corriente que sale. Lo mismo acá, para esta corriente IC, las corrientes que entran es igual a las que salen. ¿Cuánto sería acá la corriente IC? No sería esta corriente I sub 1 menos I sub 2. Total, ya pues, no creo que haya problema. Y tranquilamente. Y se acabó ahí.